En este momento de quietud, cuando el día llega a su final y tu alma busca descanso, te invito a adentrarte en un viaje espiritual profundo a través de las enseñanzas eternas de Jesús, tal como nos las transmite el Evangelio de Mateo. Este Evangelio, escrito con amor y devoción, nos ofrece un tesoro de sabiduría divina que puede transformar nuestros corazones y traer paz a nuestras mentes inquietas. Permíteme que en esta hora sagrada, cuando las sombras de la noche abrazan suavemente la tierra, exploremos juntos las palabras de vida que Jesús compartió con la humanidad. Mateo, quien fue llamado desde su mesa de recaudador de impuestos para seguir al Maestro, nos regala un testimonio íntimo de las enseñanzas que han consolado millones de corazones a lo largo de los siglos. En este tiempo de reflexión nocturna, cuando tu espíritu se prepara para el descanso, imagina que estás sentado junto a los discípulos en una colina de Galilea, escuchando la voz suave pero poderosa del Salvador. Las estrellas brillan sobre nosotros y en el silencio de la noche, las palabras de Jesús cobran una dimensión especial, penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús no solo como el Mesías prometido, sino como el Maestro que entiende nuestras luchas diarias, nuestros miedos nocturnos y nuestro anhelo de paz. Cada parábola, cada enseñanza, cada gesto de compasión que encontramos en estas páginas sagradas está destinado a ser un bálsamo para el alma cansada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, nos dice Jesús en estas páginas benditas. Estas palabras, registradas con cariño por Mateo, resuenan especialmente en estas horas de quietud, cuando llevamos sobre nuestros hombros el peso de las preocupaciones del día. Esta noche, mientras tu cuerpo se prepara para el sueño reparador, tu alma está invitada a un banquete espiritual. Las enseñanzas de Jesús que encontramos en Mateo son como luces suaves que iluminan los rincones oscuros de nuestros corazones, disipando las sombras de la duda, el temor y la ansiedad. El evangelista Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra a Jesús enseñando sobre las montañas, sanando junto al mar y compartiendo parábolas bajo el cielo estrellado. Cada escena nos invita a la contemplación, cada palabra nos llama a la reflexión profunda. En este momento sagrado, permite que tu respiración se haga más lenta y profunda. Siente cómo la paz de Cristo comienza a llenar cada fibra de tu ser. Las enseñanzas que exploraremos juntos esta noche no son simples palabras en una página. Son promesas vivas, susurros de esperanza que el mismo Jesús deposita en tu corazón. Mateo nos enseña que Jesús vino a traer el reino de los cielos a la tierra, y este reino comienza en nuestros corazones. En la quietud de esta hora, cuando el mundo duerme y tu alma está despierta a lo sagrado, puedes experimentar un anticipo de ese reino celestial que Jesús prometió a todos los que le aman. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estas palabras del Sermón del Monte, preservadas por Mateo, son un abrazo divino para todo corazón que ha conocido el dolor. En la soledad de la noche, cuando a veces las lágrimas fluyen más libremente, recuerda que Jesús ve cada una de ellas y las transforma en bendiciones. El Evangelio de Mateo nos revela que Jesús conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Qué gran consuelo para el alma que se inquieta en las horas nocturnas, sabiendo que no estamos solos en nuestras preocupaciones. Esta noche, mientras reflexionamos en estas enseñanzas eternas,
permíteme guiarte hacia un encuentro personal con el amor incondicional de Jesús. Cada palabra que Mateo registró fue inspirada por el Espíritu para ser medicina del alma, luz en las tinieblas y esperanza en medio de las tormentas de la vida. En la suavidad de esta hora nocturna, cuando tu corazón está abierto a recibir, las enseñanzas de Jesús pueden penetrar hasta las áreas más profundas de tu ser, trayendo sanidad a las heridas antiguas y paz a las ansiedades presentes. El Maestro que caminó por las orillas del mar de Galilea camina también contigo en este momento, susurrando palabras de amor y esperanza a tu espíritu sediento. Mientras la noche se profundiza y tu alma encuentra su ritmo de descanso, adentrémonos en el corazón mismo de las enseñanzas de Jesús, tal como Mateo las preservó para nosotros. El Sermón del Monte, esa joya espiritual que resplandece en los primeros capítulos de este Evangelio, nos ofrece un mapa celestial para vivir en armonía con el propósito divino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con estas palabras revolucionarias, Jesús comienza a redefinir lo que significa ser verdaderamente bendecido. En la quietud de esta hora nocturna, reflexiona en esta profunda verdad. La pobreza en espíritu no es debilidad, sino la humildad que reconoce nuestra necesidad de Dios. Es el corazón que se vacía de orgullo para llenarse de gracia divina. ¿Cuántas veces durante el día nos esforzamos por parecer fuertes, autosuficientes, capaces de manejar todo por nuestra cuenta? Pero Jesús nos invita a una sabiduría diferente. En la soledad sagrada de la noche, cuando las máscaras caen y somos simplemente nosotros mismos ante Dios, podemos experimentar la libertad de ser pobres en espíritu. Es aquí, en esta vulnerabilidad honesta, donde encontramos las puertas del reino de los cielos abiertas de par en par. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús no ignora nuestro dolor, lo abraza con compasión infinita. Si esta noche llegas con el corazón herido, si las lágrimas han sido tus compañeras en las horas silenciosas, recuerda que cada una de ellas es preciosa a los ojos del Salvador. Mateo registra esta promesa no como un consuelo vacío, sino como una garantía del cielo. Tu dolor no pasará desapercibido, tu llanto será transformado en gozo. En las culturas de este mundo, el llanto a menudo se ve como debilidad, pero en el reino que Jesús proclama, las lágrimas son semillas de bendición. Quizás lloras por un ser querido que partió, por sueños que no se cumplieron, por relaciones rotas, por la dureza de la vida. Sea cual sea la fuente de tu dolor, Jesús te ve, te conoce y promete que el consuelo vendrá. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre que Jesús alaba no es pasividad ni debilidad, es poder bajo control, fuerza disciplinada por el amor. Como un río poderoso que fluye suavemente por su cauce, la mansedumbre es la fuerza que se somete a la voluntad divina. En esta hora de reflexión nocturna, considera cómo la mansedumbre puede transformar tus relaciones, tus reacciones, tu manera de enfrentar los conflictos de la vida. Jesús mismo se describió como manso y humilde de corazón, mostrándonos que la verdadera grandeza no se encuentra en la imposición, sino en la gentileza que conquista corazones. Cuando el mundo duerme y tu espíritu está despierto a las verdades eternas, puedes sentir cómo esta mansedumbre de Cristo toca tu corazón, invitándote a soltar la necesidad de tener siempre la razón, de defenderte constantemente, de probar tu valía a otros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
En un mundo donde a menudo parece que la injusticia prevalece, donde los poderosos oprimen a los débiles y la verdad parece estar en crisis, Jesús nos asegura que el hambre de justicia no quedará insatisfecha. Esta justicia de la que habla no es meramente humana, es la justicia de Dios que restaura, sana y hace todas las cosas nuevas. Si tu corazón se duele por las injusticias que ves a tu alrededor, si tu alma clama por un mundo más justo y compasivo, recuerda que ese hambre es un regalo de Dios. Es la marca del reino plantada en tu corazón. Mateo nos enseña que Jesús no solo proclamó la justicia, sino que la encarnó, defendiendo a los marginados, sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En las horas nocturnas, cuando nuestros corazones están más abiertos a la introspección, es tiempo propicio para examinar nuestras actitudes hacia aquellos que nos han herido. La misericordia que Jesús enseña no es solo un sentimiento, es una decisión, una elección deliberada de extender gracia donde se merece juicio. Piensa en aquellas personas que han causado dolor en tu vida. En el silencio de esta noche, mientras tu espíritu se prepara para el descanso, considera la posibilidad de que la misericordia que muestres se convierta en un canal por el cual recibas la misericordia divina. No es que ganemos el perdón de Dios siendo misericordiosos, sino que la misericordia que damos es evidencia de la misericordia que hemos recibido. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón de la que habla Jesús va más allá de la moralidad externa. Es la integridad del alma que no tiene agenda oculta, que no alberga doblez ni engaño. Es el corazón que es transparente ante Dios y auténtico ante los demás. En esta hora sagrada, cuando las defensas del día se desvanecen y puedes ser completamente honesto contigo mismo y con Dios, puedes experimentar algo de esa pureza de corazón. Es aquí, en la sinceridad absoluta de la oración nocturna, donde a menudo vislumbramos la presencia de Dios con mayor claridad. Mateo nos asegura que esta visión de Dios no es solo una promesa futura, es una realidad presente para aquellos cuyo corazón está limpio de pretensiones y falsedades. Continuemos nuestro viaje espiritual a través de las enseñanzas transformadoras que Jesús compartió en aquella montaña bendita, mientras las estrellas de Galilea testificaban de la sabiduría celestial que descendía a la tierra a través de sus palabras. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En un mundo marcado por conflictos, divisiones y hostilidades, Jesús eleva a una posición especial a aquellos que trabajan por la paz. No habla de los pacíficos, que simplemente evitan el conflicto, sino de los pacificadores, quienes activamente construyen puentes donde otros levantan muros. En la quietud de esta noche, reflexiona en las oportunidades que tienes de ser un agente de paz en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad. La paz que Jesús promueve no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia, comprensión y amor. Cuando te conviertes en un pacificador, no solo resuelves disputas, reflejas el carácter mismo de Dios, quien en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo. Ser llamado hijo de Dios por ser pacificador es una de las promesas más hermosas del Evangelio de Mateo. Significa que cuando trabajas por la paz estás participando en la obra misma de la divinidad. Tu Padre Celestial es el Dios de paz, y cuando promueves la armonía entre las personas, manifiestas su naturaleza en el mundo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Jesús no promete una vida fácil a sus seguidores, más bien los prepara para la realidad de que vivir según los principios del reino a menudo trae oposición del mundo. Pero en esta octava bienaventuranza vemos la misma promesa que en la primera. El reino de los cielos pertenece a quienes sufren por hacer lo correcto. Si en tu vida has experimentado rechazo, crítica o dificultades por mantenerte firme en tus principios cristianos, por defender la verdad, por proteger a los vulnerables, recuerda que no estás solo. Jesús mismo fue perseguido y Él promete que aquellos que siguen sus pasos en el sufrimiento también lo seguirán en la gloria. Mateo registra las palabras adicionales de Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Qué perspectiva tan radical del sufrimiento por la fe. No solo debemos soportarlo, sino regocijarnos en él, sabiendo que está conectado con una recompensa celestial que supera cualquier dolor temporal. Después de establecer estos principios fundamentales del reino, Jesús continúa con una de las metáforas más poderosas y reconfortantes de todo el Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra. En las culturas antiguas, la sal no solo era un condimento, era un preservativo esencial, algo que prevenía la corrupción y daba sabor a la vida. Como seguidor de Cristo, eres sal en este mundo. Tu presencia preserva lo bueno, previene la corrupción moral y añade el sabor del amor divino a las situaciones más insípidas. En tu hogar, en tu lugar de trabajo, en tu círculo de amistades, eres un agente preservador de los valores del reino. Pero Jesús advierte: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La efectividad espiritual requiere mantenerse conectado a la fuente de nuestro poder, Cristo mismo. Vosotros sois la luz del mundo. ¡Qué declaración tan extraordinaria! No dice que pueden llegar a ser la luz, sino que ya son la luz. En estos momentos de reflexión nocturna, cuando las tinieblas físicas rodean tu lugar de descanso, recuerda que llevas dentro de ti la luz de Cristo que puede iluminar cualquier oscuridad. Jesús continúa: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tu vida cristiana no es algo privado que puedes mantener oculto. Como una ciudad en una colina, tu testimonio es visible para todos. Las decisiones que tomas, la manera en que tratas a otros, tu respuesta a las dificultades, todo esto sirve como luz que guía a otros hacia Cristo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La tendencia natural podría ser esconder nuestra fe, especialmente cuando enfrentamos oposición o crítica. Pero Jesús nos llama a brillar deliberadamente, a permitir que su luz fluya a través de nosotros sin impedimentos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de brillar no es llamar la atención hacia nosotros mismos, sino dirigir la gloria hacia nuestro Padre Celestial. Nuestras buenas obras no son para nuestro reconocimiento, sino testimonios del poder transformador de Dios en nuestras vidas. En esta hora tranquila, mientras meditas en estas verdades profundas, considera cómo puedes ser sal y luz en las circunstancias específicas de tu vida. Tal vez hay alguien en tu trabajo que necesita experimentar la gracia que solo tú puedes mostrar. Quizás hay una situación en tu familia donde tu luz puede disipar las tinieblas de la confusión o el conflicto.
Jesús entonces aborda la relación entre su enseñanza y las escrituras que el pueblo judío conocía. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta declaración es fundamental para entender el ministerio de Cristo. Él no vino a destruir la revelación anterior de Dios, sino a llevarla a su plenitud, a mostrar su verdadero significado y propósito. La ley, en manos de Jesús, se convierte no en una carga pesada, sino en un camino hacia la libertad. Cada mandamiento encuentra su cumplimiento perfecto en el amor de Cristo. Cada principio moral alcanza su expresión más elevada en su vida y enseñanza. En la profundidad de esta noche sagrada, mientras tu corazón se abre a las verdades más profundas del reino, Jesús nos lleva más allá de la superficie de la religión hacia el corazón mismo de la espiritualidad auténtica. A través de las palabras que Mateo preservó con tanto cuidado, escuchamos al Maestro desafiando no solo nuestras acciones, sino las motivaciones más íntimas de nuestros corazones. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Con estas palabras revolucionarias, Jesús nos revela que el reino de los cielos opera según principios que trascienden la moralidad externa. No es suficiente evitar el asesinato. Debemos examinar la ira que puede residir en nuestros corazones. En la quietud de esta hora nocturna, cuando las máscaras del día han caído y estamos solos con nuestros pensamientos más honestos, es tiempo propicio para este autoexamen. ¿Hay ira escondida en tu corazón hacia alguien? ¿Hay resentimientos que has alimentado, juicios severos que has sostenido, palabras duras que has pronunciado o pensado? Jesús continúa: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué enseñanza tan radical sobre las prioridades del reino. La adoración auténtica no puede coexistir con relaciones rotas que podemos reparar. En este momento de reflexión nocturna, permite que el Espíritu Santo traiga a tu mente cualquier relación que necesite sanidad. Tal vez hay palabras de perdón que necesitas ofrecer, o quizás hay una conversación difícil que has evitado. Jesús nos enseña que la reconciliación horizontal es inseparable de la comunión vertical con Dios. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una vez más, Jesús lleva la enseñanza moral desde la acción externa hasta la intención interna. El reino de los cielos se preocupa no solo por lo que hacemos, sino por quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Esta enseñanza nos invita a considerar la pureza no solo como la ausencia de acciones incorrectas, sino como la presencia de pensamientos santos. En un mundo que constantemente bombardea nuestros sentidos con imágenes e ideas que pueden corromper nuestros corazones, las palabras de Jesús son tanto un desafío como una invitación a buscar la santidad interior. La solución que Jesús propone es radical. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por supuesto, Jesús usa lenguaje hiperbólico para enfatizar un punto crucial. La pureza del corazón vale cualquier sacrificio. Es mejor renunciar a aquello que nos tentaría a pecar que perder nuestra alma. En la aplicación práctica de tu vida nocturna,
Esto podría significar ser selectivo con lo que permites que entre en tu mente antes de dormir. Los pensamientos que alimentamos en las horas silenciosas tienen poder para moldear nuestro carácter. Jesús nos invita a ser guardianes vigilantes de nuestros corazones. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En esta enseñanza, Jesús revela el corazón de Dios para el matrimonio y las relaciones comprometidas. El Maestro no está simplemente estableciendo reglas legales, está revelando el propósito divino para el amor humano. El matrimonio, en la visión de Jesús, es un pacto sagrado que refleja la fidelidad de Dios hacia su pueblo. En una cultura donde el divorcio era fácil y común, especialmente para los hombres, Jesús llama a un estándar más alto de compromiso y fidelidad. Si estás casado, estas palabras son una invitación a valorar y proteger tu matrimonio como un regalo sagrado. Si has experimentado el dolor del divorcio, recuerda que las palabras de Jesús vienen envueltas en gracia y misericordia. Él conoce las complejidades de la vida humana y las heridas que llevamos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, sino sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En estas palabras, Jesús eleva la integridad personal a un nivel extraordinario. La enseñanza va mucho más allá de hacer juramentos formales. Jesús está hablando de la honestidad fundamental que debe caracterizar a los ciudadanos del reino. Tu palabra debe ser tan confiable que no necesite ser respaldada por juramentos elaborados. Tu sí debe significar sí y tu no debe significar no. En la silenciosa honestidad de esta hora nocturna, examina la integridad de tus palabras. ¿Eres conocido como alguien cuya palabra es confiable? ¿Hay promesas que has hecho y no has cumplido? ¿Hay verdades que has evitado decir por conveniencia? Jesús entonces presenta tal vez la enseñanza más radical y contraintuitiva de todas. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta instrucción desafía todo instinto humano natural de autodefensa y retribución. El principio del ojo por ojo había sido un avance civilizacional, limitando la venganza a proporciones justas, pero Jesús va más allá de la justicia hacia algo completamente nuevo, la gracia radical. Nos invita a responder al mal no con más mal, sino con una bondad que desarma y transforma. Esta no es una invitación a la pasividad o a permitir el abuso. Es un llamado a una forma de resistencia tan poderosa que puede cambiar corazones. Cuando respondes al odio con amor, cuando devuelves bien por mal, participas en el poder transformador del reino de Dios. En la profundidad silenciosa de esta noche, cuando tu alma está más receptiva a las verdades que transforman vidas, llegamos a una de las enseñanzas más revolucionarias que jamás hayan tocado los oídos humanos. Jesús, en su sabiduría infinita, nos lleva al corazón mismo del amor divino, con palabras que desafían todo pensamiento convencional sobre las relaciones humanas. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Con estas palabras, Jesús no solo está dando un mandamiento, está revelando la naturaleza misma de Dios y llamándonos a participar en ella. El amor del que habla Jesús no es un sentimiento que podemos generar por voluntad propia, sino una decisión deliberada de buscar el bien de otros, incluso cuando nos han herido. En la quietud de esta hora nocturna, tal vez vengan a tu mente los rostros de aquellos que te han causado dolor. El Maestro te invita no solo a perdonarlos, sino a bendecirlos activamente, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús nos muestra que cuando amamos a nuestros enemigos, estamos reflejando el carácter mismo de nuestro Padre Celestial. Dios no reserva su bondad solo para los justos. Su amor se extiende a toda la humanidad sin discriminación. Observa cómo la naturaleza misma predica este mensaje. El sol que sale cada mañana no pregunta si mereces su calor. La lluvia que refresca la tierra no investiga la moralidad de quienes la reciben. En su generosidad indiscriminada, la creación refleja el amor incondicional del Creador. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús nos desafía a ir más allá de lo común, más allá de lo que cualquier persona decente haría. Nos llama a un amor que sea distintivamente divino. En esta reflexión nocturna, considera cómo puedes expresar este amor radical en tu vida diaria. Tal vez hay un compañero de trabajo difícil que necesita experimentar tu gracia. Quizás hay un familiar que te ha defraudado y necesita ver en ti el reflejo del amor incondicional de Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta declaración podría parecer imposible, pero Jesús no nos está pidiendo una perfección inalcanzable. La palabra que usa para perfecto implica completitud, madurez, integridad. Nos está llamando a ser completamente lo que Dios diseñó que fuéramos, canales de su amor en el mundo. Después de revolucionar nuestra comprensión del amor, Jesús se adentra en las prácticas espirituales que nutren el alma y mantienen viva nuestra conexión con el Padre. Sus enseñanzas sobre la oración son especialmente relevantes en estas horas silenciosas cuando nuestros corazones buscan comunión con lo divino. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Jesús nos advierte contra la tentación de convertir la oración en un espectáculo. La verdadera oración no es para impresionar a otros, sino para comunicarnos íntimamente con nuestro Padre Celestial. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué hermoso cuadro nos pinta Jesús de la oración privada. En la soledad de tu habitación, en el silencio de la noche, puedes tener audiencia con el Rey del universo. No necesitas palabras elaboradas ni posturas especiales, solo un corazón sincero que busca a Dios. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta enseñanza es profundamente consoladora. Tu Padre Celestial no necesita ser informado de tus necesidades. Él ya las conoce. La oración no es para informar a Dios, sino para alinear tu corazón con su voluntad.
Entonces Jesús nos regala la oración más perfecta jamás pronunciada. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con estas palabras iniciales, Jesús nos enseña a comenzar la oración reconociendo quién es Dios. No empezamos con nuestras necesidades, sino con adoración. Reconocemos que Dios es nuestro Padre, que su morada es celestial y que su nombre es santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas peticiones revelan el corazón de la oración cristiana. No buscamos que Dios cumpla nuestra voluntad, sino que anhelamos que su reino venga y su voluntad se haga. En la quietud de esta noche, puedes orar estas palabras dejando que transformen tu perspectiva sobre las circunstancias de tu vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseña a orar por nuestras necesidades básicas, reconociendo que dependemos de Dios para todo. En una cultura obsesionada con la acumulación, esta petición nos recuerda vivir un día a la vez, confiando en la provisión divina. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí vemos la conexión inseparable entre recibir perdón y otorgarlo. No es que ganemos el perdón de Dios perdonando a otros, sino que la gracia que hemos recibido debe fluir hacia aquellos que nos han herido. En este momento de reflexión nocturna, permite que esta oración del Señor penetre profundamente en tu corazón. Tal vez hay alguien a quien necesitas perdonar, o tal vez necesitas recibir el perdón de Dios por algo que has estado cargando. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. La oración concluye reconociendo nuestra vulnerabilidad y la necesidad de protección divina, pero termina en una nota de triunfo, afirmando que todo poder y gloria pertenecen a Dios. Mientras la noche continúa envolviéndonos en su abrazo silencioso, Jesús nos guía más profundamente hacia la comprensión de lo que verdaderamente importa en la vida. Sus enseñanzas, preservadas con amor por Mateo, nos ayudan a distinguir entre lo temporal y lo eterno, entre las preocupaciones que nos agobian y las verdades que nos liberan. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En estas palabras sobre el ayuno, Jesús revela un principio que permea toda la vida espiritual auténtica. La motivación del corazón es más importante que la acción externa. El ayuno no es para demostrar piedad a otros, sino para crear espacio en nuestras vidas para una comunión más profunda con Dios. En la quietud de esta noche, considera cómo puedes ayunar no solo de comida, sino de cualquier cosa que distraiga tu corazón de lo que realmente importa. El ayuno que Jesús enseña es una disciplina de libertad, no de esclavitud. Es una manera de recordar que no somos controlados por nuestros apetitos, sino que podemos elegir conscientemente lo que alimenta nuestro espíritu. En estas horas nocturnas de reflexión, puedes experimentar algo de esta libertad simplemente eligiendo alimentar tu alma con las palabras de vida eterna. Jesús entonces dirige nuestra atención hacia una de las tensiones más fundamentales de la existencia humana, la relación entre lo material y lo espiritual. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan. Qué perspectiva tan radical sobre la riqueza y la seguridad. En un mundo que constantemente nos presiona a acumular más posesiones, más dinero, más seguridad material, Jesús nos invita a una forma completamente diferente de pensar sobre el valor y la permanencia. Los tesoros terrenales son vulnerables, temporales, sujetos a la pérdida y el deterioro, pero los tesoros celestiales son eternos, seguros, inmunes a toda forma de destrucción. En la soledad de esta hora nocturna, reflexiona honestamente sobre dónde has estado invirtiendo tu tiempo, tu energía, tus recursos. ¿Qué tesoros has estado acumulando? ¿Son del tipo que duran para siempre o del tipo que se desvanecen con el tiempo? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta declaración penetra hasta el núcleo de nuestra existencia. Jesús nos está diciendo que nuestros valores reales no se revelan en nuestras palabras, sino en nuestras inversiones. Aquello en lo que ponemos nuestro tiempo, atención y recursos revela la verdadera dirección de nuestro corazón. Si tu tesoro está en relaciones amorosas, tu corazón gravitará hacia el cuidado y la compasión por otros. Si tu tesoro está en el crecimiento espiritual, tu corazón buscará constantemente maneras de acercarse más a Dios. Si tu tesoro está en hacer el bien en el mundo, tu corazón se llenará de deseo de servir y bendecir a otros. Jesús continúa con una metáfora que es especialmente poderosa en estas horas de oscuridad física. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El ojo al que se refiere Jesús no es solo el órgano físico de la vista, sino la perspectiva espiritual, la manera en que vemos e interpretamos la vida. Si tu ojo está enfocado en lo bueno, lo noble, lo puro, lo verdadero, entonces toda tu vida se llena de luz. Pero si tu perspectiva está distorsionada por la codicia, el egoísmo, la amargura o el cinismo, entonces incluso las cosas buenas de tu vida se oscurecen. En este momento de quietud, puedes pedirle a Dios que purifique tu visión espiritual, que te ayude a ver la vida desde su perspectiva. Cuando miras a las personas, las ves con ojos de juicio o con ojos de compasión. Cuando enfrentas dificultades, las ves solo como problemas o también como oportunidades para el crecimiento. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta declaración corta de raíz cualquier intento de servir parcialmente a Dios. Jesús nos presenta una elección clara y definitiva. O Dios es el Señor de nuestra vida, o algo más lo es. La palabra que Mateo usa para riquezas es mamón, que personifica la riqueza como si fuera un dios rival. Jesús no está diciendo que el dinero sea malo en sí mismo, sino que nuestra actitud hacia él puede convertirlo en un ídolo que compite con Dios por nuestro amor y lealtad. Después de establecer estas verdades fundamentales sobre prioridades y valores, Jesús aborda una de las luchas más universales de la experiencia humana: la ansiedad por el futuro. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Estas palabras tocan directamente los temores que a menudo nos mantienen despiertos por la noche. Las preocupaciones sobre el trabajo, la salud,
las finanzas, el futuro de nuestros hijos, la estabilidad de nuestras relaciones. Jesús no minimiza la realidad de nuestras necesidades, pero nos invita a una perspectiva diferente sobre la ansiedad. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué hermosa invitación a observar la creación como una escuela de confianza. Las aves no se preocupan por el desayuno del mañana, no acumulan reservas para el futuro incierto, no pierden el sueño por la ansiedad. Sin embargo, día tras día encuentran lo que necesitan. Jesús no está promoviendo la irresponsabilidad, sino invitándonos a una confianza profunda en la providencia amorosa de nuestro Padre Celestial. Si Dios cuida de las aves, que son temporales, ¿cuánto más cuidará de ti, que eres eterno, creado a su imagen, destinado para una relación personal con Él? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Los lirios que Jesús menciona crecen silenciosamente, sin esfuerzo ansioso, y sin embargo superan en belleza la gloria del Rey más rico de Israel. En esta profundidad nocturna, mientras tu espíritu continúa bebiendo de las aguas cristalinas de la sabiduría de Cristo, permitamos que sus palabras sobre la confianza y la providencia divina penetren hasta los lugares más ansiosos de nuestro corazón. Jesús, con la ternura de un pastor que conoce perfectamente a sus ovejas, continúa liberándonos de las cadenas de la preocupación excesiva. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En estas palabras hay tanto desafío como consuelo. Jesús nos llama suavemente hombres de poca fe, no para condenarnos, sino para despertarnos a una realidad más grande. Si Dios adorna con tal belleza algo tan temporal como la hierba del campo, que existe brevemente y luego desaparece, ¿cuánto más se preocupará por ti, que eres eterno, amado, destinado para la gloria celestial? En la quietud de esta hora nocturna, cuando las preocupaciones del día pueden parecer más grandes en la oscuridad, recuerda que eres infinitamente más valioso para Dios que toda la hierba del campo, más precioso que todos los lirios que adornan la tierra. Tu vida tiene un propósito eterno, un significado que trasciende cualquier circunstancia temporal. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús identifica la ansiedad como una característica de aquellos que no conocen al Padre Celestial. Para quienes viven sin la seguridad del amor divino, la preocupación constante es natural y comprensible. Pero tú tienes un Padre que conoce tus necesidades antes de que las expreses. Esta no es una invitación a la irresponsabilidad, sino a una perspectiva transformada. Puedes planificar sabiamente, trabajar diligentemente y tomar decisiones prudentes. Todo mientras mantienes tu corazón libre de la ansiedad corrosiva que roba la paz y oscurece la visión espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí tenemos una de las promesas más hermosas y prácticas de todo el Evangelio. Jesús nos da una fórmula simple pero profunda para la vida. Cuando el reino de Dios y su justicia se convierten en tu prioridad principal, cuando buscas primero su voluntad en cada decisión, cuando vives para sus propósitos antes que para los tuyos, entonces Él se hace responsable de suplir todas tus necesidades.
En este momento de reflexión nocturna, examina honestamente las prioridades de tu vida. ¿Qué buscas primero cuando despiertas cada mañana? ¿Cuáles son los pensamientos que ocupan la mayor parte de tu energía mental? ¿Estás buscando primero el reino de Dios o has permitido que otras preocupaciones tomen el primer lugar? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¡Qué sabiduría tan práctica para la vida diaria! Jesús nos invita a vivir completamente en el presente, a enfrentar los desafíos de hoy con la gracia que Dios provee para hoy, sin cargar nuestros corazones con las preocupaciones especulativas del mañana. Muchas de nuestras ansiedades nacen de intentar resolver hoy los problemas que pueden o no materializarse mañana. Jesús nos libera de esta carga innecesaria, recordándonos que la gracia de Dios es suficiente para cada día, pero está diseñada para ser recibida día por día, no acumulada para el futuro. Después de esta enseñanza liberadora sobre la ansiedad, Jesús aborda otra tendencia humana universal, la propensión a juzgar a otros. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Este mandamiento de no juzgar no significa que debemos abandonar todo discernimiento moral o evitar hacer evaluaciones sabias. Jesús está hablando del espíritu crítico y condenatorio que busca faltas en otros mientras ignora las propias. En la soledad de esta noche, cuando puedes ser completamente honesto contigo mismo, considera si has sido más rápido para ver las faltas de otros que para reconocer las tuyas propias. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Con esta imagen vívida y casi cómica, Jesús expone la ironía del juicio humano. Tendemos a magnificar las faltas menores de otros mientras minimizamos nuestros propios defectos mayores. La viga y la paja nos recuerdan que todos necesitamos gracia, todos estamos en proceso de crecimiento, todos cargamos con imperfecciones que solo la misericordia divina puede sanar. En lugar de ser jueces severos de otros, Jesús nos invita a ser compañeros de viaje, caminando juntos hacia la sanidad y la madurez espiritual. Cuando has experimentado profundamente la gracia de Dios para tus propias faltas, encuentras más fácil extender esa misma gracia a otros. Jesús entonces comparte lo que se ha conocido como la regla de oro. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En esta declaración simple pero profunda, Jesús resume toda la enseñanza moral en un principio que cualquier persona puede entender y aplicar. No se trata solo de evitar hacer daño a otros, sino de buscar activamente su bien. Antes de hablar, pregúntate, ¿me gustaría que alguien me hablara de esta manera? Antes de actuar, considera, ¿me gustaría ser tratado así? Esta regla transforma cada interacción humana en una oportunidad de expresar el amor de Cristo. En la quietud de esta noche, piensa en las personas con las que interactuarás mañana. ¿Cómo te gustaría que te trataran si estuvieras en sus zapatos? ¿Qué tipo de paciencia, comprensión y bondad te gustaría recibir? Esa es exactamente la medida de amor que Jesús te llama a dar. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta,
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Con estas palabras, Jesús nos confronta con la realidad de que seguirle requiere decisiones deliberadas y a menudo difíciles. El camino ancho representa las decisiones fáciles, populares, que fluyen con la corriente cultural, pero estas decisiones, aunque parezcan cómodas a corto plazo, no conducen a la vida que Dios tiene preparada para nosotros. El camino estrecho no es estrecho porque Dios sea restrictivo, sino porque conduce a la verdadera libertad, la vida auténtica, la paz real. En esta hora de reflexión, considera qué decisiones necesitas tomar para caminar por este sendero más estrecho, pero infinitamente más gratificante. Mientras la noche envuelve tu espíritu en su manto de quietud, llegamos a las palabras finales de ese sermón extraordinario que Jesús pronunció en la montaña. Esas enseñanzas que han transformado millones de vidas a lo largo de los siglos. Sus palabras de cierre son especialmente poderosas, pues nos equipan con la sabiduría necesaria para discernir la verdad en un mundo lleno de voces contradictorias. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Con esta advertencia, Jesús nos prepara para navegar un mundo donde no toda enseñanza espiritual proviene de Dios, donde no toda persona que habla de lo sagrado tiene motivos puros. En la silenciosa honestidad de esta hora nocturna, es sabio examinar las voces que permitimos que influyan en nuestros corazones y mentes. Los falsos profetas de los que habla Jesús no siempre son obvios en su engaño. Pueden parecer sinceros, hablar con elocuencia sobre temas espirituales e incluso realizar obras aparentemente buenas, pero su apariencia externa oculta intenciones que no honran a Dios ni edifican a las personas. Por eso, Jesús nos da una prueba infalible para identificarlos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué sabiduría tan práctica nos ofrece el Maestro? No necesitamos ser teólogos expertos para discernir la verdad espiritual. Simplemente necesitamos observar los frutos. Esta enseñanza produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en la vida de quienes la siguen, o produce división, amargura, orgullo, confusión y temor. En tu propia vida espiritual puedes aplicar esta misma prueba. Las decisiones que tomas, los pensamientos que cultivas, las prácticas espirituales que adoptas, ¿qué frutos están produciendo en tu carácter? Si algo no está produciendo el fruto del Espíritu en tu vida, es sabio cuestionarlo, sin importar cuán atractivo pueda parecer en la superficie. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Jesús no está siendo cruel en esta declaración, está siendo misericordiosamente claro. La verdad espiritual auténtica siempre producirá frutos que honran a Dios y bendicen a las personas. Aquello que no cumple esta prueba, sin importar cuán popular o persuasivo sea, debe ser rechazado. Entonces Jesús pronuncia unas palabras que pueden resultar sorprendentes y hasta perturbadoras. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas palabras nos recuerdan que la fe auténtica no se mide por las confesiones verbales, sino por la obediencia amorosa. Es posible conocer todas las palabras correctas, recitar todos los credos apropiados
e incluso participar en actividades religiosas y sin embargo vivir de una manera que no refleja verdaderamente el señorío de Cristo en nuestros corazones. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras nos llevan al corazón mismo de lo que significa ser cristiano. No se trata de realizar actos espectaculares o de tener experiencias dramáticas, sino de tener una relación personal y auténtica con Jesús que transforma la manera en que vivimos. El conocimiento del que habla Jesús es íntimo, relacional, transformador. En la quietud de esta noche, puedes hacer una pausa para examinar honestamente tu relación con Cristo. ¿Le conoces verdaderamente? Él te conoce no solo como alguien que sabe cosas sobre Él, sino como alguien que camina en comunión diaria con Él. Tu vida refleja la realidad de su señorío, no solo en los momentos de adoración, sino en las decisiones cotidianas, en la manera en que tratas a otros, en tus prioridades y valores. Para concluir este sermón monumental, Jesús nos regala una de las parábolas más memorables y prácticas de todas sus enseñanzas. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En esta imagen vívida, Jesús nos muestra que escuchar sus enseñanzas no es suficiente. Debemos ponerlas en práctica. El hombre sabio no solo construye una casa hermosa, la construye sobre un fundamento sólido. Las tormentas de la vida son inevitables. Llegarán las lluvias de la dificultad, los ríos de la adversidad, los vientos de la oposición, pero la casa construida sobre la roca de la obediencia a Cristo resistirá cualquier tormenta. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La diferencia entre los dos constructores no estaba en su habilidad arquitectónica, sino en la elección del fundamento. Ambos experimentaron las mismas tormentas, pero solo uno había preparado su casa para resistirlas. Las enseñanzas de Jesús no son solo bellas filosofías para contemplar, son principios prácticos para vivir, diseñados para darnos estabilidad y seguridad en medio de las inevitables tormentas de la existencia humana. En este momento de reflexión nocturna, considera sobre qué fundamento estás construyendo tu vida. ¿Son las enseñanzas de Jesús solo ideas hermosas que admiras o son principios que realmente practicas? ¿Has edificado tu identidad, tus relaciones, tus decisiones, tus esperanzas sobre la roca sólida de su palabra o sobre la arena movediza de las opiniones cambiantes del mundo? Mateo nos cuenta que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había algo en la manera en que Jesús enseñaba que era fundamentalmente diferente. No citaba autoridades humanas ni se basaba en tradiciones establecidas. Hablaba con la autoridad inherente de quien es la verdad misma. Después de este sermón transformador, Jesús descendió de la montaña y continuó su ministerio de compasión y poder. Mateo inmediatamente nos narra el encuentro con un leproso que se acercó a Jesús con una fe extraordinaria. Señor, si quieres, puedes limpiarme. En esta petición simple pero profunda vemos la esencia de la fe verdadera.
El leproso no dudaba del poder de Jesús. Su única pregunta era sobre su voluntad. Si quieres, refleja una comprensión madura de que Dios es soberano, que su sabiduría supera la nuestra y que podemos confiar en su corazón amoroso incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra fue limpiada. En este momento hermoso vemos tanto el poder como la compasión de Cristo. No solo pronunció palabras de sanidad, extendió su mano y tocó al intocable. En una sociedad donde los leprosos eran marginados y evitados, Jesús demostró que ninguna condición humana está más allá del alcance de su amor y poder sanador. En la serenidad de esta hora nocturna, cuando tu alma está especialmente receptiva a las manifestaciones del amor divino, acompañemos a Jesús en su ministerio de compasión que siguió a sus enseñanzas en la montaña. Mateo nos muestra que las palabras del Maestro no eran meras teorías, sino verdades vivientes respaldadas por obras poderosas que revelaban el corazón misericordioso del Padre Celestial. Después de sanar al leproso, Jesús entró en Capernaum, donde se encontró con una de las demostraciones de fe más extraordinarias registradas en todo el Evangelio. Un centurión romano, un oficial militar de una fuerza ocupante, se acercó a Jesús con una petición que revelaría tanto la universalidad del amor de Dios como el poder transformador de la fe auténtica. «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». En estas palabras simples del centurión vemos algo hermoso, un hombre poderoso, preocupado profundamente por su sirviente. En una cultura donde los esclavos eran considerados poco más que propiedades, este oficial romano demostró una compasión que trascendía las barreras sociales y culturales. La respuesta inmediata de Jesús revela su corazón: «Yo iré y le sanaré». Sin hesitación, sin preguntas sobre el trasfondo del centurión o su nacionalidad, Jesús se ofreció a ir personalmente a sanar al sirviente enfermo. En esta disposición instantánea vemos el amor de Cristo que no conoce fronteras étnicas, sociales o políticas. Pero la respuesta del centurión sorprendió incluso a Jesús: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». En estas palabras del centurión encontramos una comprensión extraordinaria de la autoridad espiritual. Este oficial militar entendía cómo funcionaba la autoridad en el reino terrenal y reconocía que Jesús operaba con una autoridad aún mayor en el reino espiritual. No necesitaba la presencia física de Jesús, bastaba con su palabra. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: «De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». ¡Qué declaración tan asombrosa! Jesús, quien podía ver los corazones de todas las personas, se maravilló de la fe de este gentil. El hombre que los judíos habrían considerado un pagano extranjero demostró una fe que superaba la de aquellos que habían crecido con las promesas de Dios. En la quietud de esta noche, reflexiona en la naturaleza de la fe que impresionó tanto a Jesús. No era una fe emocional basada en sentimientos, ni una fe intelectual basada en argumentos teológicos. Era una fe práctica basada en la confianza total en la autoridad y el poder de Cristo. El centurión simplemente creyó que si Jesús decía que algo sucedería, sucedería. Y dijo Jesús al centurión: «Ve,
y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe del centurión no solo resultó en la sanidad de su sirviente, sino que se convirtió en un modelo para todos los que buscan experimentar el poder de Dios en sus vidas. Pero Jesús aprovechó este momento para hacer una declaración profética que ampliaría para siempre la comprensión de sus seguidores sobre el reino de Dios. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Con estas palabras, Jesús reveló que el reino de los cielos no sería limitado por fronteras étnicas o geográficas. Personas de todas las naciones, de todos los trasfondos, tendrían la oportunidad de sentarse en la mesa del banquete celestial junto a los patriarcas de la fe. Al mismo tiempo, advirtió que la herencia espiritual no se transmite automáticamente por linaje, debe ser recibida personalmente a través de la fe. Después de este encuentro extraordinario, Mateo nos lleva a la casa de Pedro, donde Jesús encontró a la suegra del apóstol postrada con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. En este milagro aparentemente simple, vemos la ternura personal de Jesús. No necesitó hacer una demostración pública. Con un toque gentil de su mano, trajo sanidad completa e inmediata. Es hermoso notar que la sanidad no solo restauró la salud de la mujer, sino que inmediatamente la capacitó para servir. Este es un patrón que vemos repetidamente en los milagros de Jesús. La gracia recibida se convierte en gracia compartida. La sanidad experimentada se transforma en servicio a otros. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En este resumen de un día en el ministerio de Jesús, Mateo nos muestra la amplitud de su compasión. No había enfermedad demasiado difícil, no había condición demasiado desesperanzada, no había persona demasiado marginada para recibir su toque sanador. Y todo esto se realizaba no como fines en sí mismos, sino como cumplimiento de las profecías que habían anunciado al Mesías como aquel que cargaría con nuestros dolores. En la soledad contemplativa de esta hora nocturna, considera las áreas de tu vida que necesitan el toque sanador de Jesús. Tal vez son heridas emocionales que han permanecido abiertas por años, patrones de pensamiento que te han mantenido cautivo, relaciones rotas que parecen irreparables o sueños que han sido aplastados por las circunstancias. El mismo Jesús que tocó la mano de la suegra de Pedro, que sanó al criado del centurión con una palabra, que limpió al leproso con compasión, está presente contigo en este momento. Su poder no ha disminuido, su compasión no se ha enfriado, su disposición a sanar no ha cambiado. Pero también debemos notar algo importante en estos relatos. La fe jugó un papel crucial en cada sanidad. El leproso vino con fe en el poder de Jesús. El centurión demostró una fe extraordinaria en su autoridad. Incluso en el caso de la suegra de Pedro, fue llevada a Jesús por aquellos que tenían fe en su capacidad de sanar. La fe no es un sentimiento que debemos generar, sino una decisión que debemos tomar. Es la elección de confiar en que Jesús es quien dice ser y puede hacer lo que promete hacer. Es la decisión de acercarnos a Él con nuestras necesidades, creyendo que Él se preocupa por nosotros y tiene el poder de ayudarnos. En estos relatos,
también vemos que la sanidad de Jesús no se limitaba a lo físico. Cuando echaba fuera demonios, estaba sanando tormentos espirituales y emocionales. Cuando tocaba a los marginados socialmente, estaba sanando el aislamiento y la vergüenza. Su ministerio abarcaba la totalidad de la experiencia humana porque Él se preocupa por cada aspecto de nuestro bienestar. Mientras la noche continúa envolviéndonos en su abrazo silencioso, sigamos a Jesús en esos momentos profundos donde reveló tanto la naturaleza del verdadero discipulado como su poder soberano sobre las fuerzas que nos atemorizan. Mateo nos preserva encuentros que nos muestran la honestidad radical que Jesús requería de aquellos que deseaban seguirle, así como la seguridad absoluta que ofrece a quienes confían en Él. En uno de esos momentos de sinceridad divina, un escriba se acercó a Jesús con lo que parecía ser una declaración de compromiso. «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». En la superficie, estas palabras suenan como la expresión perfecta de devoción. Pero Jesús, quien podía ver más allá de las palabras hasta las motivaciones del corazón, respondió con una honestidad que debe haber sorprendido al escriba. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Con esta respuesta, Jesús no estaba siendo desalentador, sino completamente honesto sobre lo que significa seguirle. No prometía comodidad terrenal, seguridad financiera o estatus social. El camino del discipulado, advirtió, podría incluir sacrificios que van más allá de lo que muchos están dispuestos a aceptar. En la quietud de esta hora nocturna, cuando tu corazón está abierto a la introspección honesta, considera tu propio compromiso con Cristo. ¿Has venido a Él esperando que mejore tu vida según tus propios términos o estás dispuesto a seguirle según los suyos? ¿Tu devoción está condicionada por las bendiciones que esperas recibir o está fundamentada en quién Él es? Otro de sus discípulos le dijo: «Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre». La petición parecía razonable, incluso piadosa. Honrar a los padres era un mandamiento fundamental y sepultar a los muertos era considerado un deber sagrado. Pero la respuesta de Jesús fue tan directa como inesperada: «Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos». Estas palabras no muestran insensibilidad hacia los lazos familiares, sino que revelan la urgencia del reino de Dios y la prioridad absoluta que debe tener en nuestras vidas. Jesús estaba llamando a este hombre a una misión que trascendía incluso las obligaciones familiares más sagradas. En el reino de Dios hay momentos cuando el llamado divino requiere decisiones que van contra las expectativas culturales y familiares. En tu propia vida, tal vez has sentido la tensión entre seguir a Cristo completamente y cumplir con las expectativas de otros. Jesús no nos llama a ser desconsiderados con nuestras familias, pero sí nos llama a reconocer que nuestro compromiso supremo debe ser con Él y su reino. Después de estos encuentros reveladores sobre el costo del discipulado, Mateo nos narra uno de los eventos más dramáticos del ministerio de Jesús: la calma de la tempestad. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Imagina la escena: los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, luchando contra una tormenta que amenazaba con hundir su embarcación, mientras Jesús dormía tranquilamente en la popa. Su sueño no era de indiferencia, sino de perfecta paz y confianza en la protección del Padre. Incluso en medio de la tormenta,
él descansaba en la seguridad del amor divino. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. En su terror, los discípulos hicieron exactamente lo correcto. Acudieron a Jesús. Su fe era imperfecta, mezclada con pánico, pero al menos la dirigieron hacia la persona correcta. A veces nuestra fe está teñida de miedo, nuestras oraciones salpicadas de ansiedad, pero Jesús recibe incluso nuestra fe imperfecta. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Con esta pregunta gentil pero penetrante, Jesús tocó el corazón del asunto. No era que no tuvieran fe, tenían poca fe. Habían aprendido a confiar en Él para las enfermedades y los demonios, pero aún estaban aprendiendo a confiar en Él para las tormentas de la vida. En las tormentas de tu propia vida, las crisis financieras que sacuden tu seguridad, las enfermedades que amenazan tu bienestar, las relaciones que se fracturan inesperadamente, los sueños que se desvanecen. Recuerda que el mismo Jesús que calmó el mar de Galilea tiene autoridad sobre las tempestades que enfrentas. Su poder no se limita a los milagros del primer siglo, es eterno, inmutable, disponible para ti en este momento. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta pregunta de los discípulos revela que aún estaban descubriendo quién era realmente Jesús. Habían visto sus enseñanzas, presenciado sus sanidades, pero este display de poder sobre la naturaleza misma los dejó asombrados. La pregunta sigue siendo relevante hoy. ¿Quién es este Jesús? ¿Es simplemente un gran maestro moral, un ejemplo inspirador, o es verdaderamente el Hijo de Dios con autoridad sobre todas las cosas? La manera en que respondes a esta pregunta determinará la confianza que depositas en Él durante las tormentas de tu vida. Al llegar a la otra orilla, Jesús se encontró con una situación que demostraría una vez más su autoridad sobre las fuerzas del mal. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Estos hombres, poseídos por demonios, vivían entre las tumbas, en un estado de tormento constante, alienados de la sociedad, de sus familias, de toda esperanza humana. Representaban la condición más desesperanzada imaginable. Sin embargo, incluso estos hombres, en su estado de posesión, reconocieron algo en Jesús que los forzó a reconocer su autoridad, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Incluso los demonios que poseían a estos hombres reconocieron la identidad divina de Jesús. No había confusión en el reino de las tinieblas sobre quién era Él. Solo los seres humanos luchaban con esa pregunta. La liberación que siguió fue completa e inmediata. Los demonios fueron echados fuera, los hombres fueron restaurados a su sano juicio, y aquellos que habían sido considerados casos perdidos fueron transformados en testimonios vivientes del poder redentor de Cristo. En la soledad de esta noche, considera las áreas de tu vida donde puedes sentirte poseído por fuerzas que no puedes controlar, adicciones que te esclavizan, patrones de pensamiento destructivos, heridas emocionales que dictan tus reacciones, temores que limitan tu potencial. El mismo Jesús que liberó a los endemoniados gadarenos tiene poder para liberarte de cualquier cosa que te mantenga cautivo. La tragedia de esta historia es la reacción de la gente del pueblo. Cuando llegaron y vieron a los hombres libres, vestidos y en su juicio cabal,
en lugar de regocijarse, le rogaron que se fuera de sus contornos. Prefirieron la familiaridad de sus problemas al poder transformador de Cristo. Eligieron sus pérdidas económicas sobre las ganancias espirituales. ¡Qué advertencia tan solemne para nosotros! A veces nos hemos acostumbrado tanto a nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestros patrones disfuncionales, que cuando Cristo ofrece liberación, resistimos el cambio porque nos parece demasiado radical, demasiado costoso, demasiado disruptivo. En la profundidad contemplativa de esta noche, cuando tu alma está receptiva a las verdades que transforman vidas, acompañemos a Jesús en uno de los momentos más hermosos de su ministerio, el llamado de Mateo. Este evento no solo cambió la vida del futuro evangelista, sino que nos revela algo profundo sobre el corazón de Dios hacia aquellos que la sociedad ha rechazado. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme», y se levantó y le siguió. En estas pocas palabras se resume una transformación que alteraría no solo la vida de un hombre, sino el curso de la historia humana. Mateo era un recaudador de impuestos, una profesión despreciada por sus compatriotas judíos, vista como una traición al pueblo de Dios al servir a los romanos ocupantes. Sin embargo, Jesús vio en Mateo no lo que era, sino lo que podía llegar a ser. No vio al traidor, sino al futuro evangelista. No vio al pecador rechazado, sino al hombre que escribiría uno de los relatos más influyentes sobre la vida y enseñanzas del Salvador. En la quietud de esta hora nocturna, reflexiona en esta verdad consoladora. Jesús te ve no solo como eres, sino como puedes llegar a ser a través de su gracia transformadora. La respuesta de Mateo fue inmediata. Se levantó y le siguió. No pidió tiempo para pensarlo, no negoció términos, no buscó garantías sobre su futuro. Simplemente se levantó de su mesa de recaudación y siguió a Jesús. Hay algo hermoso en esta respuesta sin reservas, esta disponibilidad completa para responder al llamado divino. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. Mateo, en su gozo por haber encontrado al Maestro, organizó una celebración e invitó a sus amigos. Es significativo que sus amigos fueran otros recaudadores de impuestos y pecadores, personas marginadas por la sociedad religiosa de su tiempo. Esta escena nos enseña algo importante sobre el evangelismo auténtico. No comienza con sermones elaborados, sino con invitaciones sinceras. Mateo no intentó limpiar su vida completamente antes de presentar a Jesús a otros. En el gozo de su encuentro con el Salvador, simplemente quiso que otros experimentaran la misma gracia que él había recibido. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La crítica de los fariseos reveló una malcomprensión fundamental sobre la misión de Jesús. Ellos esperaban que un maestro religioso se asociara solo con personas respetables, que mantuviera su pureza evitando el contacto con los pecadores. Pero Jesús respondió con una de las declaraciones más hermosas sobre su propósito. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Con esta metáfora médica, Jesús explicó que había venido precisamente para aquellos que reconocían su necesidad espiritual. Los fariseos, en su autojusticia, no veían su necesidad de un Salvador. Por eso no podían entender por qué Jesús se asociaba con aquellos que sí la reconocían. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Citando al profeta Oseas, Jesús reveló que Dios valora más la compasión hacia otros que la observancia ritual vacía. Los fariseos podían ofrecer sacrificios perfectos en el templo, pero fallaban en mostrar misericordia hacia aquellos que más la necesitaban. En la soledad de esta noche, examina tu propio corazón. ¿Hay personas en tu vida hacia quienes has mostrado juicio en lugar de misericordia? ¿Has permitido que las diferencias en el trasfondo, las decisiones pasadas o el estatus social creen barreras entre tú y aquellos que necesitan experimentar el amor de Cristo a través de ti? Esta enseñanza sobre la misericordia nos lleva naturalmente a considerar las parábolas que Jesús usó para revelar las verdades del reino de los cielos. Mateo registra muchas de estas historias que Jesús contó para hacer comprensibles las realidades espirituales a través de imágenes familiares de la vida cotidiana. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En esta parábola del trigo y la cizaña, Jesús nos enseña sobre la coexistencia del bien y el mal en este mundo hasta el final de los tiempos. La tentación humana es siempre querer arrancar inmediatamente toda la cizaña, eliminar todo el mal, purificar perfectamente la iglesia y el mundo. Pero Jesús advierte que tales intentos pueden dañar también el trigo. La separación final vendrá, pero será obra de Dios en su tiempo perfecto, no nuestra responsabilidad en nuestro tiempo imperfecto. Esta parábola trae gran consuelo para aquellos que se sienten desalentados por la presencia del mal en el mundo. No significa que debemos ser pasivos ante la injusticia, pero sí que podemos confiar en que Dios tiene el control final y que su justicia prevalecerá. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué esperanza hay en esta imagen para aquellos cuyos comienzos parecen insignificantes? Tu fe puede parecer pequeña, tus oraciones pueden sentirse débiles, tu influencia puede parecer limitada, pero Jesús nos asegura que el reino de Dios tiene un poder de crecimiento inherente que puede transformar los comienzos más humildes en algo grande y fructífero. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura obra silenciosamente, invisiblemente, pero inexorablemente. Una pequeña cantidad transforma toda la masa. Así es como el reino de Dios obra en nuestras vidas y en el mundo, a menudo de maneras que no podemos ver inmediatamente, pero siempre con poder transformador. En la quietud de esta noche, puedes confiar en que el reino de Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo claramente. Como la levadura, su influencia es sutil pero real, gradual pero inevitable. También el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola nos habla del valor supremo del reino de Dios. Cuando verdaderamente entendemos lo que Jesús nos ofrece, todo lo demás palidece en comparación. El hombre de la parábola no se sintió como si estuviera haciendo un sacrificio, se sintió como si hubiera hecho el negocio de su vida. Había encontrado algo tan valioso que vender todo lo demás le parecía una ganga.
Así debería ser nuestra perspectiva del reino, no una carga que llevamos, sino un tesoro que hemos descubierto. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Similar a la parábola anterior, pero con una diferencia sutil. Este hombre era un buscador activo. Había dedicado su vida a buscar perlas de valor y cuando finalmente encontró la perla de gran precio, reconoció inmediatamente su valor. Algunos llegan al reino como el primer hombre, encontrándolo inesperadamente. Otros llegan como el mercader, después de una búsqueda larga y deliberada. Pero en ambos casos la respuesta es la misma, el reconocimiento del valor supremo de lo que han encontrado. En esta profundidad nocturna, cuando tu alma se prepara para recibir las revelaciones finales de nuestro viaje a través del Evangelio de Mateo, llegamos a esas enseñanzas que Jesús reservó para los momentos más cruciales de su ministerio terrenal. Sus palabras se tornan más urgentes, más directas, como las de un amigo querido que sabe que su tiempo se acorta y desea dejar grabadas en nuestros corazones las verdades más esenciales. Mateo nos preserva una de las enseñanzas más consoladoras sobre la oración que jamás hayan salido de los labios del Salvador. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué promesa tan extraordinaria para aquellos que se unen en oración genuina, no solo en palabras, sino en corazón y propósito. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En estas palabras encontramos una de las promesas más íntimas del Nuevo Testamento. No necesitas una catedral grandiosa, no requieres de ceremonias elaboradas, no es necesaria una multitud inmensa. Cuando 2 o 3 corazones se reúnen genuinamente en el nombre de Jesús, Él promete hacer acto de presencia de manera especial y poderosa. En la soledad de esta noche, si te sientes aislado o solo en tu fe, recuerda que incluso en tu oración privada, Cristo está presente contigo. Y cuando tengas la oportunidad de orar con otros creyentes, por pequeño que sea el grupo, puedes confiar en que el Señor se manifiesta de maneras especiales en esos momentos de comunión espiritual. Pedro se acercó entonces a Jesús con una pregunta que revelaba tanto su deseo de hacer lo correcto como su comprensión limitada de la gracia. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro probablemente pensó que estaba siendo generoso. Los rabinos enseñaban que 3 veces era suficiente, pero la respuesta de Jesús debe haberlo dejado sin aliento. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No estaba estableciendo un límite matemático de 490 perdones, sino usando un número que simboliza la completitud infinita. El perdón cristiano no mantiene cuentas, se extiende sin límites porque así es como Dios nos perdona a nosotros. Para ilustrar esta verdad, Jesús contó la parábola del siervo inmisericorde, un relato que penetra hasta lo más profundo de la hipocresía humana. Un hombre debía a su señor 10,000 talentos, una suma imposiblemente grande que representaba una deuda que jamás podría pagar. Cuando imploró misericordia, su señor no solo le dio tiempo para pagar, sino que le perdonó toda la deuda completamente. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: «Págame lo que me debes». La ironía es devastadora.
El hombre que había sido perdonado de una deuda astronómica no pudo perdonar una deuda insignificante en comparación. En la quietud de esta hora nocturna, reflexiona en las deudas que otros tienen contigo, las palabras hirientes, las traiciones, las decepciones, los agravios que has sufrido. Comparadas con lo que Dios te ha perdonado, ¿no son como denarios frente a talentos? La gracia que has recibido debería fluir naturalmente hacia aquellos que te han herido. Mientras nos acercamos al final de nuestro viaje nocturno por el Evangelio de Mateo, encontramos las palabras finales de Jesús a sus discípulos, conocidas como la Gran Comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de dar el mandamiento, Jesús establece su autoridad. No habla como un maestro humano dando sugerencias, sino como el Señor del universo, declarando la realidad de su poder absoluto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta comisión no es solo para misioneros profesionales o pastores, es para todo seguidor de Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a hacer discípulos, a compartir las buenas nuevas, a enseñar con nuestras vidas lo que significa seguir a Jesús. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con estas palabras finales, Mateo concluye su evangelio no con un adiós, sino con una promesa eterna. Jesús no se despide de sus seguidores, les asegura su presencia continua hasta el final de los tiempos. En las horas silenciosas de la madrugada, cuando a veces puedes sentirte más solo, cuando las cargas parecen más pesadas, cuando los desafíos aparecen más intimidantes, recuerda esta promesa: yo estoy con vosotros todos los días. No algunos días, no solo los domingos, no únicamente en los momentos de adoración, sino todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa transforma cada momento de tu existencia. Cuando despiertas por la mañana, Cristo está contigo. Cuando enfrentas decisiones difíciles durante el día, Él está allí para guiarte. Cuando te acuestas por la noche, como en este momento, su presencia te acompaña. En la alegría y en el dolor, en la victoria y en la derrota, en la claridad y en la confusión, Jesús está contigo. El Evangelio de Mateo comienza presentando a Jesús como Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y termina con la promesa de que esta presencia nunca nos abandonará. Es un círculo perfecto de gracia, una garantía divina que abarca desde el nacimiento de Cristo hasta el final de los tiempos. Mientras permites que estas verdades penetren profundamente en tu corazón en esta hora contemplativa, recuerda que las enseñanzas de Jesús registradas por Mateo no son simplemente historia antigua, son palabras vivas que continúan transformando vidas hoy. Cada bienaventuranza, cada parábola, cada mandamiento, cada promesa está disponible para ti en este momento. El mismo Jesús que caminó por las orillas del mar de Galilea, que enseñó en las montañas de Judea, que sanó a los enfermos y consoló a los afligidos, camina contigo en este instante. Su amor no ha disminuido, su poder no se ha debilitado, su compasión no se ha enfriado. Como Mateo, quien dejó su mesa de recaudador para seguir al Maestro, tú también eres llamado a una vida transformada. Como los discípulos que aprendieron a confiar en medio de las tormentas, tú puedes desarrollar una fe que permanezca firme en las dificultades. Como aquellos que recibieron sanidad de sus manos, tú puedes experimentar el toque restaurador de su gracia. Las enseñanzas del Evangelio de Mateo no son teorías para debatir, sino verdades para vivir.
no conceptos para analizar, sino realidades para experimentar. En el silencio de esta noche, permite que se conviertan en la fundación sólida sobre la cual construyes tu vida, la luz que ilumina tu camino, la esperanza que sostiene tu corazón. En esta hora sagrada, cuando la noche alcanza su mayor profundidad y tu alma ha bebido abundantemente de las aguas cristalinas de la sabiduría divina, llegamos al final de nuestro viaje espiritual a través del Evangelio de Mateo. Como viajeros que han recorrido un sendero hermoso y transformador, es momento de reflexionar en lo que hemos descubierto y permitir que estas verdades eternas se asienten profundamente en nuestros corazones. A lo largo de estas horas de contemplación nocturna, hemos caminado junto a Jesús desde las colinas de Galilea hasta los momentos finales de su ministerio terrenal. Hemos escuchado sus enseñanzas que han consolado millones de corazones, presenciado sus milagros que han desafiado toda lógica humana y recibido sus promesas que trascienden el tiempo y el espacio. El Evangelio de Mateo nos ha revelado a Jesús no solo como el Mesías prometido, sino como el amigo más cercano al corazón humano. En cada palabra que Mateo preservó con tanto amor, encontramos el reflejo del carácter divino, compasivo con los que sufren, paciente con los que dudan, misericordioso con los que fallan y eternamente fiel a los que confían en Él. Las bienaventuranzas que escuchamos al inicio de nuestro viaje continúan resonando como un eco celestial en la quietud de esta madrugada. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras no eran promesas vacías, sino declaraciones de una realidad eterna, que Dios se deleita en levantar a los humildes, en consolar a los que lloran, en bendecir a los que buscan la paz. En tu vida diaria, cuando enfrentes las tensiones y presiones del mundo que te rodea, puedes regresar una y otra vez a estas bienaventuranzas como a un refugio seguro. No son solo ideales hermosos, sino verdades prácticas que pueden transformar tu perspectiva sobre las circunstancias más difíciles. Hemos contemplado juntos el Padre Nuestro, esa oración perfecta que Jesús nos regaló como modelo para toda comunicación con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cada frase de esta oración contiene suficiente profundidad espiritual para sustentar una vida entera de crecimiento. En las noches, cuando las palabras parecen faltar, cuando tu corazón está demasiado cargado para expresar tus necesidades, puedes refugiarte en estas palabras que Jesús mismo nos enseñó. Las parábolas del reino que hemos explorado nos han mostrado cómo Dios ve el valor, el crecimiento, la transformación y el propósito final de todas las cosas. La semilla de mostaza nos recuerda que los comienzos pequeños pueden producir resultados extraordinarios. La levadura nos enseña que la influencia del reino es silenciosa pero irresistible. El tesoro escondido y la perla de gran precio nos revelan que una vez que entendemos verdaderamente lo que Dios nos ofrece, todo lo demás palidece en comparación. Hemos sido testigos de la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, las tormentas, los demonios y hasta la muerte misma. Pero tal vez lo más impresionante de todo es su autoridad sobre el corazón humano. Su capacidad de transformar a un recaudador de impuestos despreciado en un evangelista amado, de convertir a pescadores rudos en predicadores poderosos, de cambiar a perseguidores violentos en apóstoles gentiles. Esa misma autoridad transformadora está disponible para ti en este momento. Las áreas de tu vida que parecen más resistentes al cambio, los patrones de pensamiento que han dominado por años,
las heridas que han permanecido abiertas por demasiado tiempo, los sueños que han sido enterrados bajo las desilusiones. Todo está al alcance del poder sanador de Cristo. En esta hora contemplativa, cuando las defensas del día han caído y tu corazón está completamente abierto ante Dios, puedes experimentar algo del toque personal de Jesús que tantos recibieron en las páginas del Evangelio. Él no ha cambiado, su compasión no se ha enfriado, su poder no ha disminuido, su disponibilidad no se ha limitado. Pero tal vez lo más hermoso de todo nuestro viaje a través del Evangelio de Mateo ha sido descubrir la invitación constante de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras no fueron solo para aquellos que las escucharon por primera vez en las colinas de Palestina. Son para ti en este momento, en esta noche, con las cargas específicas que llevas y las necesidades particulares de tu corazón. El descanso que Jesús ofrece no es simplemente la ausencia de actividad, sino la presencia de paz. Es el descanso del alma que encuentra su hogar en Dios, que descubre su propósito en el plan divino, que halla su identidad en el amor incondicional del Padre Celestial. Mientras la noche gradualmente comienza a ceder ante la promesa de un nuevo día, lleva contigo las verdades que hemos explorado juntos. Que las enseñanzas de Jesús, preservadas por Mateo, se conviertan en la banda sonora de tu vida diaria, en la perspectiva que da forma a tus decisiones, en la esperanza que sostiene tu corazón cuando las circunstancias parecen contrarias. Recuerda que eres sal de la tierra y luz del mundo. Tu vida tiene un propósito divino que va más allá de tus propias necesidades y deseos. Eres llamado a preservar lo bueno, a agregar sabor a situaciones insípidas, a brillar en medio de la oscuridad que a veces parece dominar este mundo. La promesa con la que Mateo cierra su evangelio se convierte también en nuestra promesa de despedida. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando despiertes mañana y enfrentes los desafíos de un nuevo día, Cristo estará contigo. Cuando tomes decisiones que afectarán tu futuro, Él estará allí para guiarte. Cuando experimentes alegrías que necesiten ser compartidas o penas que requieran consuelo, encontrarás su presencia disponible y real. El Evangelio de Mateo no termina realmente, continúa escribiéndose en la vida de cada persona que recibe sus enseñanzas y permite que transformen su existencia. Tu historia se convierte en parte de la historia más grande que Dios está escribiendo en el mundo. Que el sueño que ahora viene a visitarte sea reparador y pacífico. Que en tus momentos de descanso las verdades que hemos contemplado continúen obrando en tu subconsciente, plantando semillas de transformación que florecerán en los días venideros. Y que cuando el sol se levante nuevamente, llevando contigo las enseñanzas eternas de Jesús, puedas vivir como auténtico discípulo del reino, reflejando su amor, extendiendo su gracia y siendo testimonio viviente de que las palabras registradas por Mateo no son historia antigua, sino realidad presente. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos mientras descansas en la seguridad de su amor eterno e inmutable. Amén.